Muy buenas noches a todos. Soy la doctora Magali Peña, soy residente de último año de Oncología Ginecológica del siglo XXI. Y pues como mencionó el doctor, el día de hoy vamos a ver un caso de una paciente con cáncer de endometrio recurrente. Bueno, pues comenzamos con una paciente de 55 años de edad. Entre sus antecedentes de importancia, la paciente tiene padre finado por mieloma múltiple, hermano finado por leucemia. La paciente tiene el antecedente de hipertensión crónica diagnosticada 4 años antes del diagnóstico del cáncer de endometrio. No sabíamos muy bien del control de su enfermedad crónico-degenerativa. Antecedentes quirúrgicos únicamente cesáreas, multípara. Y bueno, ella inicia en noviembre del 2010 con sangrado posmenopáusico escaso, por lo que acude en diciembre con un médico particular, quien realiza protocolo de estudio con biopsia de endometrio, la cual reporta adenocarcinoma endometrioide de grado 2. Con este resultado histopatológico, la paciente es referida al instituto, en donde se somete a protocolo de estudio, se realiza revisión de laminillas, se corrobora el diagnóstico dado fuera de la unidad. Y ya en la consulta, pues vemos la típica paciente con cáncer de endometrio, con un índice de masa corporal nada despreciable, con ECOG de 0. Entre sus datos resaltan, a la exploración ginecológica el útero estaba aumentado de tamaño, de 11 por 4 centímetros, ovarios no palpables, cervix sin actividad tumoral. Y bueno, ya con el protocolo de estudio completo, con el diagnóstico histopatológico corroborado, nos gustaría saber qué tipo de tratamiento quirúrgico le ofrecerían ustedes a esta paciente. Inciso A, laparotomía con histerectomía total más salpingoforectomía bilateral. Inciso B, laparoscopía con histerectomía total, salpingoforectomía bilateral y ganglio centinela. Inciso C, laparotomía con histerectomía, salpingoforectomía, linfadenectomía pélvica bilateral y muestreo paraórtico. Inciso D, laparotomía con citología peritoneal, histerectomía, salpingoforectomía, linfadenectomía pélvica bilateral y muestreo paraórtico. Bueno, soy un poco miope, pero lo que alcanzo a ver es que la mayoría respondieron histerectomía con salpingoforectomía, linfadenectomía, citología peritoneal y muestreo paraórtico. Y bueno, en enero del 2011, la paciente fue sometida a laparotomía etapificadora, se realizó lavado peritoneal, histerectomía con salpingoforectomía bilateral, linfadenectomía pélvica bilateral, muestreo paraórtico y biopsia de aumento. Durante el evento quirúrgico, la paciente presentó un descenso de la frecuencia cardíaca hasta 35 latidos por minuto, afectando la presión arterial media. Sin embargo, durante la cirugía revirtió con manejo médico sin mayor complicación. Tuvo un sangrado de 350 mililitros y la paciente fue egresada sin complicaciones a las 48 horas. 2 semanas más tarde se revisa a la paciente en la consulta externa con el reporte histopatológico definitivo, en el cual cabe recalcar ciertos aspectos importantes. Nos reportaron de histología adenocarcinoma tipo endometrioide, grado 2 de la FIGO, 2 centímetros de tamaño, hay que poner mucha atención en este reporte, 2 centímetros de tamaño en diámetro mayor. El sitio estaba en la pared posterior con una invasión del miometrio del menos del 50%. Había extensión hacia el cérvix, sin embargo, no estaban afectadas las glándulas ni el estroma cervical. No había evidencia de invasión linfovascular. Los márgenes quirúrgicos estaban libres. No había ganglios metastásicos. La citología peritoneal fue negativa y la biopsia de aumento también fue negativa.
Entonces, con los datos dados previamente, ¿en qué etapa clínica y qué riesgo tendría nuestra paciente, ya sea con PORTEC o GOG? Inciso A, 1AG2 riesgo bajo, inciso B, 1BG2 riesgo bajo, inciso C, 2AG2 riesgo intermedio alto, inciso D, 1AG2 riesgo intermedio. Bueno, la mayoría respondió la opción A, la cual es la correcta. Nuestra paciente tiene una etapa clínica 1A, G2, lo cual la posiciona en un riesgo bajo. Y bueno, con este resultado, ¿cuál sería la conducta a seguir? Inciso A, radioterapia intracavitaria. Inciso B, braquiterapia y quimioterapia concomitante. Inciso C, vigilancia. Inciso D, radioterapia externa a la pelvis y braquiterapia. Se va a rifar un carro a quien atiende a todas las preguntas al final, así que concéntrense mucho. Es un carro que sí va a circular todos los días. Bueno, aquí la mayoría del auditorio respondió el inciso C. En este caso, según las guías de la NCCN, teniendo una paciente con riesgo bajo, son correctas ambas respuestas, la vigilancia o la braquiterapia. Es decir, si tenemos una paciente en una etapa clínica 1A, aunque no tenga factores de riesgo, sí es válido darle braquiterapia. Todas estas recomendaciones de la NCCN son en base al aporte que ha dado el grupo GOG y a los resultados de los estudios PORTEC. Y bueno, en el 2012, el grupo Cochrane realizó un metaanálisis en el cual ellos valoraron los estudios más importantes en cuanto a la administración de radioterapia adyuvante en los pacientes con cáncer de endometrio. En la tabla cabe recalcar que sí, la radioterapia externa a la pelvis específicamente, sí tiene un impacto en la disminución de la recurrencia aún en etapas clínica 1. Sin embargo, si valoramos la sobrevida global, hay pacientes que se benefician y hay pacientes que no se benefician. Es decir, realmente no hay un impacto sobre la sobrevida global al administrar radioterapia adyuvante en etapas clínicas 1, riesgo bajo. Y este es el estudio del PORTEC, ya llevado a los 15 años, donde a 15 años encontraron que la diferencia de la recurrencia al administrar radioterapia y no administrarla fue un 5 versus un 15%. A 15 años, al hacer el análisis multivariado, encontraron que las pacientes que recurrieron nuevamente fueron las pacientes que tenían una invasión al miómetro de más del 50%, edad mayor a 60 años y un grado histológico 3, es decir, son las pacientes que tienen riesgo intermedio alto, las cuales son candidatas a radioterapia. Y bueno, continuando con el caso clínico, la paciente pues se optó por vigilarla. Estuvo en la consulta externa con citas trimestrales el primer año, sin embargo, a los 11 meses la paciente refiere sangrado transvaginal y a la exploración física la paciente pues seguía con su obesidad y se encuentra un tumor en la cúpula vaginal de 4 centímetros al cual se le toma biopsia y se corrobora una recurrencia de adenocarcinoma endometrioide grado 2.
Se realizan estudios de extensión, los cuales son negativos. Y entonces aquí nos encontramos ante la primera recurrencia de la paciente. ¿Qué hacer? ¿Cuál sería la conducta a seguir en esta paciente? Inciso A, radioterapia y braquiterapia. Inciso B, manejo quirúrgico y radioterapia. Inciso C, braquiterapia intersticial. Inciso D, hormonoterapia. Bueno, la mayoría del auditorio respondió la opción número 2, la cual es manejo quirúrgico y radioterapia. Es una opción válida, sin embargo, actualmente las guías de la NCCN refieren que ante una paciente con una recurrencia locorregional, la cual no ha sido tratada con radioterapia, el pilar del manejo es la radioterapia. Se ha visto, según el grupo Portec, hasta un 87% de respuestas completas solamente con radioterapia. También está establecido que se puede realizar cirugía con radioterapia, pero no hay una diferencia y se incrementa la morbilidad a la paciente. Y bueno, ya hablando un poquito más del tema que me concierne a mí, que sería el tratamiento quirúrgico del cáncer de endometrio recurrente, en el 2006, la Clínica Mayo realizó un estudio para ver cuántos pacientes habían recurrido en 13 años. De sus recurrencias, únicamente el 18% fueron vaginales aisladas. Esto es interesante porque quiere decir que el porcentaje restante tenía recurrencias mixtas. Entonces es muy importante descartar siempre que una paciente no tenga recurrencia a distancia. En un artículo de revisión publicado recientemente también por la Clínica Mayo junto con el grupo europeo, ellos también sugieren, como la NCCN, que toda paciente que tenga una recurrencia vaginal, si no ha sido tratada previamente con radioterapia, el manejo estándar es radioterapia o cirugía con radioterapia. Y si ya fue tratada con radioterapia, lo dividen en 3 brazos, el cual sería el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico se divide en la resección del tumor o inclusive se llega a manejar la exenteración pélvica, o el tratamiento con reirradiación, o por último, si la paciente no es candidata a radiación o a cirugía, tratamiento con quimioterapia. Bueno, en este artículo de revisión también mencionan que ellos vieron que las recurrencias vaginales son las que tienen mayor pronóstico en comparación con las recurrencias locorregionales, las que estén en hueco pélvico, con una sobrevida global a 3 años de un 73% versus 8%. Sin embargo, aunque tienen P significativa, ellos refieren que debido a que el cáncer de endometrio recurrente es muy bajo, hasta un 10%, la mayoría de los estudios tienen un nivel de evidencia bajo y ninguno reporta la calidad de vida de estas pacientes. En el 2006, el doctor Bristow se preguntó si la citorreducción sería válida también, así como en ovario, en cáncer de endometrio recurrente. Él quería saber si las pacientes con esta enfermedad se beneficiaban de la cirugía y qué características tenían estas pacientes. Entonces, de 1997 al 2005 en el Hospital Hopkins, se realizó un estudio prospectivo. Fueron en total 61 pacientes, en las cuales a 35 pacientes aleatorizadas con las mismas características se les realizó tratamiento quirúrgico. El 26% de las pacientes restantes se les dio radioterapia y tratamiento con quimioterapia. Entonces, él encontró, aunque la N era muy pequeña, que de las 35 pacientes que se llevaron a cirugía, fueron las que tuvieron mayor sobrevida global en comparación con las pacientes que se trataron con radioterapia. En esta tabla podemos observar
como la sobrevida global la dividen en 3 brazos. En el brazo superior, en el brazo superior se encuentran las pacientes que se lograron llevar a cirugía. Punto muy importante, solo 23 pacientes se lograron llevar a citorreducción óptima, lo que en el 2006 era tumor menos de 1 centímetro. Entonces, estos pacientes, la diferencia fue abismal en comparación a las otras pacientes que no llegaron a tener un residual menor a 1 centímetro, las cuales tuvieron una sobrevida muy similar a las pacientes que se llevaron únicamente a radioterapia y hormonoterapia. De todas formas, la sobrevida global de las pacientes que fueron llevadas a cirugía en comparación con las pacientes que no se realizó su cirugía fue mayor, con una sobrevida global de 28 meses versus 13 meses. Y bueno, el rol de la exenteración en el cáncer de endometrio ha sido estudiado en varios reportes de casos. Esto es lo que ha reportado en la literatura. Recientemente se publicó un artículo en el cual se realizó exenteración pélvica en 40 pacientes, en las cuales tenían diagnóstico ya sea de cáncer de endometrio recurrente o en 3 de ellas fue cáncer de endometrio avanzado, con infiltración a recto o vejiga. Este estudio fue realizado en Suiza. Y bueno, ellos encontraron que la sobrevida global de estos pacientes fue del 61.4% a 5 años. Y repito, el defecto de este estudio es que son pocas pacientes, pero ellos encontraron que las pacientes que tenían más de 65 años, que fueron 18, tenían una sobrevida global de 40% a 5 años, en comparación con las pacientes de 45 a 55 años, de las cuales el 100% fueron 8 pacientes, se favoreció de la exenteración con una P significativa. Y bueno, como conclusión, en este artículo ellos comentan que sí tuvieron complicaciones, se complicaron 12 pacientes de las 40, la mortalidad postoperatoria fue de 7.5% y ellos hacen un análisis en cuanto a que hay mejores reportes de sobrevida global en comparación con las pacientes que se han llevado a exenteración con cáncer cervicouterino recurrente. Y ellos llegan a la conclusión de que es muy probable que la biología tumoral del cáncer de endometrio es tan agresiva que por eso no se logran llevar a una sobrevida comparativa con las pacientes con cáncer cervicouterino. Además, ellos mencionan que parte de la morbilidad es que sabemos que las pacientes de cáncer de endometrio, la mayoría pues son pacientes que tienen diabetes, hipertensión, obesidad. Entonces, todas estas enfermedades crónico-degenerativas impactan también en la sobrevida. Y bueno, ya por último, como conclusión, la realidad es que el tratamiento quirúrgico en el cáncer de endometrio recurrente no está bien definido. Aún en las guías internacionales de la NCCN, ni las guías canadienses, ni las guías europeas, su nivel de evidencia para la cirugía es bajo, ya que lo único reportado en la literatura son series de casos. Se sabe que si la paciente no ha sido radiada, debe ser llevada a radiación, pero si la paciente ha sido radiada, lo poco que se sabe es que la que se debe de llevar a cirugía debe ser una paciente seleccionada, debe ser una paciente en la cual se debe de valorar si se va a poder quitar toda la enfermedad, porque son las pacientes que con el bajo nivel de evidencia se ha comprobado que se benefician de la cirugía. También debemos de valorar la localización del tumor, el tipo de recurrencia, el ECOG de la paciente, si vamos a dar un tratamiento paliativo o curativo y la calidad de vida que le vamos a ofrecer a la misma. Y por mi parte sería todo. Gracias.